¿Acaso la mayor tragedia es que el mal exista o que el mal permanezca siendo aceptado en silencio, sin resistencia alguna, mientras poco a poco va desplazando a Dios de su lugar? ¿Sabe? No hay peligro mayor a que lo eterno sea sustituido por lo pasajero, que lo santo sea tratado como común y que el corazón, creado para ser altar de lo divino, termine siendo territorio ocupado por el mal. Eso no es solo maldad, no es solo pecado, es corrupción en el lugar donde debía habitar la presencia de Dios. Es algo abominablemente desolador. Y lo más estremecedor no es solo que esto ocurra, es que ocurra sin ser discernido. Por eso, escudriñar las Escrituras es el acto más importante de supervivencia humana. Nuestro Señor Jesucristo nos hace una de las advertencias más solemnes de la Escritura sobre este tema en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 15 al 18, donde dicen: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando el Evangelio de Mateo menciona la abominación desoladora, y entendemos que abominación es aquello que Dios aborrece, y desoladora hace referencia a aquello que queda vacío, devastado, sin vida, vemos que Jesús está tomando una expresión que ya aparecía en el libro de Daniel, capítulos 9, 11 y 12. Una expresión que siempre estuvo asociada a algo profundamente ofensivo para Dios, algo que invade lo santo, algo que corrompe lo que debía estar consagrado. Prácticamente todo estudiante de la Biblia tiene una visión escatológica sobre este suceso, donde se identifica esta abominación como el sacrilegio cometido por el rey sirio Antíoco Epífanes, quien profanó el templo al sacrificar en el altar a un cerdo, el animal más ceremonialmente impuro de todos, para luego poner en el templo una imagen de Zeus, la deidad pagana en la que él se veía reflejado. Tan horrible profanación por parte de Antíoco fue solo un anticipo de la abominación desoladora que será cometida por el anticristo al final de los tiempos, cuyos detalles se dan en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué tan terrible debe ser para que Dios nos diga huyan? Porque no dice quédense, defiendan su territorio, luchen por lo que han conseguido. No, dice todo lo contrario. Dice algo que incomoda al orgullo humano. Huyan, no bajen a buscar sus pertenencias, ni miren atrás para recuperar lo que es suyo. Fíjese, cuando Jesús dice huyan en estos pasajes, está confrontando directamente nuestra idea humana de heroísmo, rompiendo todos los esquemas, porque para nosotros huir es perder, es quedar como débiles. Pero el creyente no está llamado a ser el salvador de la historia, está llamado a seguir la voz del Salvador. Dios no es el que se queda solo observando en medio del desastre, sino quien nos saca del desastre cuando atendemos, escuchamos y obedecemos su voz. Pero lamentablemente, a lo largo de la historia, esta profecía ha sido reducida a un solo evento histórico, ignorando su dimensión espiritual. Incluso ha sido proyectada con detalles inventados, más basados en imaginación humana que en la Escritura, trastocando su contenido esencial, generando terror en lugar de preparación. Y la profecía no fue dada para infundir miedo, sino para formar, para preparar. Pero cuando se distorsiona, en vez de despertar conciencia, produce pánico, confusión, dejando al corazón aún más vulnerable al engaño. No podemos darnos el lujo de ignorar lo que Dios ya nos advirtió. La abominación desoladora no es un tema para debatir superficialmente. Es un llamado urgente a despertar el entendimiento.
La exhortación que nos hace nuestro Señor Jesucristo refuerza el llamado: el que lee, entienda. Quienes lean con reverencia esas verdades en la Biblia, buscando el entendimiento a través del Espíritu, podrán vivir su palabra, podrán entender los acontecimientos de los últimos tiempos y estar preparados para su segunda venida. Preparemos nuestro corazón en oración para escuchar el mensaje sobre la abominación desoladora que viene a continuación. Y al final, recuerde compartir este programa. El vértigo de los cambios tecnológicos y sociales que vive la humanidad nos sumerge en toda una serie de conflictos para los que en muchas ocasiones no estamos preparados. Cambios que con la etiqueta de progreso, comodidad, facilitar la vida o relaciones, alteran todo aquello que teníamos adquirido como patrones de vida. En medio de cambios externos, se introducen cambios que de una forma imperceptible alteran el rumbo de nuestra vida, de nuestra existencia y de la sociedad. Uno de estos grandes cambios que se está manifestando en este tiempo es el cambio de la espiritualidad. Sí, la nuestra es una generación en donde los grandes cambios en la búsqueda de una espiritualidad renovada se están manifestando. No es ya el grito del ateísmo o el agnosticismo de décadas atrás, sino que hay un nuevo paradigma. Desde antaño, la búsqueda de la espiritualidad en todas las culturas y cultos, cristianos, judíos, paganos, era una búsqueda hacia afuera. El ser humano, reconociendo sus limitaciones, su fragilidad, su carencia, buscaba el refugio en deidades a quienes temer. Deidades que serían referentes de la fertilidad, de las guerras, grandes deidades ya sean imaginarias o distinguiendo los astros y manifestaciones de poder natural, estaban fuera del marco de lo humano y ofrecían un complemento para la fragilidad o para los miedos. Eran los protectores de una humanidad expuesta a multitud de factores nocivos. Sin embargo, en el presente, las nuevas espiritualidades en boga en nuestros días, recuperando algunas ramas del agnosticismo antiguo, se han enfocado en una búsqueda de los recursos en el interior del ser humano. No es necesario mirar hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el interior. Los recursos están en el propio ser humano, para derrotar a los temores. La fuerza está en ti. Tú tienes la capacidad de transformar tu mundo interior. Tú tienes la capacidad de desactivar el botón de la inmortalidad. Ahora es la humanidad la que quiere usurpar el lugar de Dios en la historia y quiere alzarse hasta el trono de Dios. Esta nueva espiritualidad niega todos los beneficios de la espiritualidad cristiana en la historia. Todos esos beneficios de labor social, de restauración de vidas, el desarrollo cultural y tecnológico van a ser ignorados y desacreditados por esta nueva espiritualidad. Las fortalezas de las sociedades desarrolladas en torno a los valores judeocristianos ya están siendo destruidas. Las fortalezas de la familia como célula básica de la sociedad, tiempo ha que ha sido atacada y destruida. Las fortalezas del esfuerzo, del compromiso, del mérito. Las fortalezas de una ética ajustada a los patrones de Dios. En lugar de todo ello, se están desarrollando ideologías. Ideologías que en muchos casos atentan contra lo natural. Aquello que nos define genética o científicamente es cambiado por lo que emocionalmente percibimos. Los progenitores, en ese núcleo familiar, dejan de tener jerarquía o autoridad sobre sus hijos. Los valores de respeto, de desarrollo, de orden, son destruidos. Pero esta nueva espiritualidad no solo provoca un cambio de valores, sino también que se muestra agresiva en contra de todo lo que se considera cristiano.
Se desprecian con todo tipo de argumentos rebuscados y englobando a toda la cristiandad en un mismo paquete de los abusos pasados. Se discrepa y se persiguen todos los mensajes redentores del Evangelio. Se persigue toda noción de Dios en la historia. No necesitamos ser rescatados de nada, proclama esta sociedad. No necesitamos de Dios, le hemos matado, nosotros somos Dios. Es el grito arrogante de esta nueva espiritualidad. Por un lado proclama sus virtudes, pero por otro lado camufla, tapa, silencia sus múltiples fracasos. Todas estas realidades son las que se ilustran dentro de la figura de la abominación desoladora de la que nos habla el Evangelio de Mateo. Esta figura nos retrotrae a los tiempos del profeta Daniel, que ilustraba esa etapa como un tipo de lo que habría de llegar. Aquí con la figura de Antíoco Epífanes, uno de estos últimos reyes antes de la llegada del Imperio Romano. Con sus huidas de Egipto topó con la tierra de Judá y de Jerusalén un caldo de cultivo para intentar desarraigar de la tierra el culto al Dios vivo. En sus intentos prohibió la observancia de la ley entre los judíos. Imponía sanciones a quienes guardaban el sábado. El culto en el templo fue profanado. Fue levantado altares a todas divinidades en las cuales él se identificaba. Sacrificado cerdos, animales inmundos dentro del judaísmo en el altar de este templo. Cometió verdaderas crueldades con los judíos de su tiempo, obligándoles a negar su fe. Y cuando se mantenían fieles, eran torturados con extrema crueldad. Los registros históricos de los libros apócrifos de los macabeos, un grupo insurgente dentro del judaísmo que se levantaba contra el opresor, son de extrema crueldad. Las imágenes que se encierran dentro de la abominación desoladora anticipada por Daniel son las imágenes de idolatría, blasfemia, profanación de los elementos sagrados separados para Dios. No es una mera confrontación ideológica, sino una persecución abierta. Por eso el llamado de Daniel en Mateo 24 es un llamado a huir, a aislarse y alejarse de todo este sistema cruel. No es tiempo de divagar, de negociar, sino de separarse completamente de todo este sistema de cosas que está llegando. El apóstol Pablo, enunciando las realidades de los tiempos ante la preocupación suscitada en los creyentes de Tesalónica, nos da una serie de pautas para discernir la abominación desoladora, que en Antíoco Epífanes, en tiempos de Daniel, es solamente un prototipo de lo que va a ocurrir posteriormente. Va a ser una primera imagen de lo que llegará al final de los tiempos. Esto de Antíoco Epífanes no fue el final. Fue el final de una era, de una época, pero sin embargo sirve de referente de algo mucho más grande que va a ocurrir al final de la historia, con la aparición en este tiempo de abominación del hombre de iniquidad, del inicuo, del hombre perverso, que encuentra su paradigma o su reflejo en Antíoco y que ahora va a manifestarse en todo su esplendor. Y allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 el apóstol Pablo nos dice que esta es la señal antecesora de la venida. Un tiempo de engaños que se manifiesta con tres elementos sencillos que quisiera destacar de forma breve. En primer lugar, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 nos dice que el inicuo, su llegada es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Esta figura final de la historia del inicuo de perdición es la manifestación viva del poder de Satanás para destruir todo lo que viene de Dios. Así lo presenta el propio apóstol cuando en el versículo 4 dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el anhelo por usurpar la dignidad. Está en abierta oposición contra todo lo que se llama Dios, lo que viene de Dios y lo que adora a Dios. En esta tarea, su engaño vendrá potenciado e ilustrado con todo tipo de elementos prodigiosos, que con el fin de engañar se van a desarrollar a lo largo de toda la tierra. Un intento por imitar el poder del Dios vivo para atraer la mirada, para seducir, para llamar con una nueva espiritualidad a toda la humanidad, encaminándoles hacia su propia destrucción. Lo único que tiene como objetivo es alejar a la humanidad de Dios. En segundo lugar,
es por obra de Satanás en primer lugar. En segundo lugar, viene con todo engaño de iniquidad. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Primera parte del versículo 10 de 2 de Tesalonicenses 2. El engaño o seducción de la maldad es su herramienta. Tiempo en donde lo bueno se considera malo, lo malo bueno. Donde los valores se han alterado. Tiempos en donde el orden de lo creado es alterado por los ideales de cada quien. La ley se amolda al deseo de lo humano, al deseo del humanismo. Y necesitamos aprender que porque algo sea legal, porque algo esté licitado por decretos humanos, no por ello es correcto o ajustado a la verdad. Tiempos en donde la maldad toma las riendas de la historia. Tiempos donde, habiendo huido de Dios y habiendo roto las ligaduras de lo correcto, el ser humano se entrega a todo tipo de maldades. El propio ser humano se abroga el derecho de ser la verdad final de todo. Y aún más se abroga el derecho de enjuiciar a aquellos que no respaldan sus argumentos irracionales. Engaño de maldad. Y cuidado, todo aquello que tiene apariencia de legalidad, por mucho que esté legalizado humanamente, si no procede de la verdad absoluta que viene de Dios, si no respeta los valores racionales de la identidad humana, por muy legal que sea, sigue siendo falso, sigue siendo engañoso. Y es el engaño de la maldad que campa a sus anchas, y campará cada vez más a sus anchas. Y en tercer lugar, ese tiempo es un tiempo de que la sociedad no quiere recibir el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 10, segunda parte. Y terminan creyendo la mentira. Un rechazo en absoluto en contra de la verdad de Dios. Un rechazo total en contra de la palabra de Dios. No solo ignorarla, sino perseguirla, denunciando como odio cuando una voz se levanta para declarar la verdad de Dios. Y a veces mensajes anunciados de reencuentro, de reconciliación, de restauración, son tildados como delitos de odio porque es malo a los ojos de la legalidad humana. Aquello que el ser humano avala como legal, tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando se levanta contra el único que tiene el absoluto, que es Dios. Frente a todos estos tiempos y frente a todos estos patrones, el relato de Mateo 24, como decíamos hace un momento, solo nos deja un recurso: huir. Porque es el tiempo que anticipa la segunda venida del Señor Jesucristo como Señor y Juez de la historia. Un tiempo que se abrirá antes de que el Señor regrese como una persecución cruel por causa de la fe, que hará necesario escoger si aferrarse a la verdad de Cristo o mantenerse en los campos de lo material. Va a ser necesario escoger aquello que hemos acumulado en nuestras casas o salir corriendo. Aquello que tenemos en nuestros campos de labor o salir corriendo en pos de la fidelidad. Sin embargo, en medio de este panorama trágico de persecución, de confrontación, el apóstol Pablo a los tesalonicenses les anticipa algo de la historia. En Mateo 24 la historia va a seguir desarrollándose. Quedan pautas por ir viendo hasta la venida de Cristo. Sin embargo, Pablo a los tesalonicenses les va a dar ya el resultado final de la historia. Como al final Dios va a vencer a todos estos poderes abominables de la historia. Versículo 8 de 2 de Tesalonicenses 2. Dice allí el apóstol Pablo: este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En medio de todo este relato de los tiempos, Pablo declara la victoria final de Cristo sobre el inicuo. Dos elementos que van a certificar su derrota. Si queremos derrotar todos estos poderes de engaño que están proliferando en la sociedad y que se van a manifestar mucho más en los tiempos, primera herramienta, la palabra de Dios. El espíritu que sale de la boca de Dios.
esa espada de la verdad, que es el arma que todo creyente tiene para perseverar y preservar su fe. La palabra de Dios es el único arma que tenemos en este tiempo de engaños para resistir todas las estrategias de la maldad. Conocer la verdad de Dios nos hace libres de caer en las garras de la mentira de los tiempos. Por eso es imprescindible que más que nunca, en medio de tiempos cambiantes de nuevas espiritualidades, el pueblo de Dios dedique tiempo a meditar de forma fiel y constante todo el consejo de Dios. Primer recurso, la palabra de Dios. Y un segundo recurso, un recurso definitivo, la venida de Cristo. El resplandor de su venida. Con dos términos que enfatizan el hecho de que Jesús va a hacer visible su presencia en la historia humana. En este momento esplendoroso donde toda rodilla se doblegará ante la grandeza del único que es Dios, del único que es Rey, del único que es Señor y soberano de la historia. Nada pueden hacer los poderes usurpadores ante la presencia del legítimo proveedor de todas las cosas. Nada servirán las ideologías. Nada servirán las leyes del error ante la presencia de Cristo. La victoria está escrita. Solo permíteme un breve apunte para terminar esta sección. Los tiempos de abominación desoladora reclaman de cada ser humano posicionarse. Reclaman posicionarse en el campo de la verdad absoluta de Dios o de los engaños del inicuo enviado por Satanás. Este es el panorama, dos lados, la verdad de Dios, el mensaje del inicuo. Y ahí me llamaba la atención un pequeño hecho idiomático que encontramos en estas palabras que usa el Señor. Cuando vamos al hebreo, el término abominación hace referencia a aquello que es vomitivo, aquello que produce una repulsión total que aboca al vómito. Cuando consideraba este hecho hace un tiempo, recordaba la enseñanza de Apocalipsis acerca de aquello que resulta vomitivo para Dios. La tibieza, ¿verdad? La tibieza. Ante la realidad de los tiempos, no es posible ser tibios. No es posible ser neutrales e indiferentes. Es necesario definirse. Es necesario definirse en cuanto a los engaños de este tiempo. A veces pensamos que podemos consentir, tolerar con ciertas cosas, no me afectan, para no perder favores, para no perder beneficios. A veces tenemos que tomar decisiones muy serias para posicionarnos del lado de la verdad. Huir de ciertos ambientes, aún teniendo que dejar atrás tierras, posesiones, posiciones, provisiones materiales. No podemos estar aferrados a los engaños de estos tiempos que nos seducen con mensajes de comodidad, de confort, de encontrarte a ti mismo, de individualismo, de aislarte del colectivo de la fe. Realmente es un tiempo para definirse y aferrarse de la verdad, no la verdad a la carta, no la verdad que satisfaga mis sentidos, no la verdad de lo que yo quiero oír, sino la verdad de todo el consejo de Dios. Aunque a veces me confronte. Aunque esto a veces suponga entrar en un conflicto con estos tiempos. Es tiempo de definirse y posicionarse. No podemos callar. Ante las ideologías engañosas del presente, el cristiano no puede mirar para otro lado. Hay una verdad. Una única verdad, y esta es Cristo. Y solo a Él debemos seguir. Porque solo en Él hay victoria final sobre toda iniquidad. Quizás esto me alerta. Estos tiempos de abominación desoladora están empezando a manifestarse en nuestra generación. Estamos viendo estos cambios espirituales severos. Estamos viendo ideologías y mentiras que se promulgan en todos los ambientes. Estamos viendo atentados contra la vida, contra la identidad, contra la imagen del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Estamos viendo actos de persecución indiscriminada por la fe, acallados en medios públicos, porque no interesa oírlo. Estamos viendo cómo se silencia la persecución por la fe en diferentes entornos.
Y es tiempo de definirnos. Y es tiempo de definirnos porque en ese momento en que el Señor vendrá con su manifestación gloriosa, Él vomita la tibieza. Que en aquel día en que Él venga, Dios no tenga que vomitar a ninguno de su boca, porque habiendo defendido la fe, después se callaron en momentos de conflicto. Que Dios no tenga que vomitarnos de su boca por haber caído en la tibieza. A veces vemos la maldad en el entorno y nos aterra, pero también la tibieza, la indefinición, la neutralidad es algo que Dios rechaza. Y eso a veces está más cercano de nosotros de lo que pensamos. Es tiempo de definirnos en el lado de Dios y su verdad, o en el lado del inicuo y sus engaños. ¿A quién escoges? Que Dios te bendiga y escoge lo que te acerque a la victoria final. Como un tesoro encontrado, así es tu palabra.